Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, se escucha, ¿Qué profe. tal, chicos? ¿Me escuchan bien? Ah, Sí. bueno. Bien, bien, perfecto. ¿Bien o bajito? Bien, sí, se No, escucha bien. bien. Bárbaro. Bueno, perfecto. ¿Somos los que estamos o generalmente en la clase anterior o hay alguno Somos más? 7 en total, así que 7, 8. Ajá. Bueno. eh, con lo cual que más o menos podríamos decir que somos estos en esta comisión. De plan nuevo, ¿no es cierto? Que ya han llegado aquí. Bueno, chicos, hoy la clase es de repaso. Yo preparé un pequeño PowerPoint, me parece, con las cosas medulares que habían visto hasta acá. Hablé con la doctora Cereijido, con la adjunta de nuestra comisión, y me dice, dales el tema de incidentes. Pero el tema de incidentes todavía no se vio hasta ahora. Profe, Así No, que, si, no disculpe que solamente no se vio, sino que encima tenemos un trabajo práctico que toca el tema. Así claro, que es eso le iba a como, decir. Yo hoy resolví el cuestionario del tema 4 y había una pregunta de incidentes que la busqué en el libro de Graciabile, pero no lo entendí realmente, sino que puse lo que me parecía y no está en el cronograma como que lo vamos a ver. Como que ya pasó la bolilla 4. pero, a ver, un segundo, porque yo lo tenía acá a la vista. A mí me figura que, claro, que la bolilla 4, 4, 5 y 6, 4.4, 5 y 6, es una clase de las denominadas clases con material subido, es decir, como que está el material subido, pero quizá todavía no se puso a la vista de ustedes. Claro, ¿Me incidentes no. explico? Hay de jurisdicción y competencia, pero no de incidentes. Ah, bien. Perdón, a mí me aparece en el cronograma que lo van a dar el 30, es decir, el lunes que viene, la orilla 4.4, 4.5 y 4.6. El claro, pero el 30, lunes como no tenemos clases sincrónicas sería material que nos van a subir el lunes. claro, no es, por eso vos fijate, Rocío, que dice subida de material asincrónica el 30, con esos temas, con lo cual no es que se va a ver, no es que se va a ver, sino que está subido el material. Pero bueno, entonces también, si quieren, y aprovechando esto, podemos hablar de incidentes. Podemos hablar de incidentes, siendo que es algo importante, bueno, que además, si quieren arrancamos así. Yo, total, el PowerPoint que hice, en realidad es un poco refrescar los puntitos que yo vi, que puntitos, puntazos, ¿no? Porque es la bolilla 1, 2, de mucho contenido, pero digo, es como que hice lo más importante, que es de cada uno lo que va a ser gravitante, ¿sí? Pero si quieren, hacemos al revés. Vamos a empezar por incidentes. Lo voy a dar de un modo, digamos, de explicación, que sea claro, que a ustedes les pueda servir, y que después, bueno, con más el material que tienen, ya sea de más fácil comprensión. En realidad, chicos, un incidente, como la palabra lo menciona, es un proceso que influye a otro principal, ¿sí? Bueno, esto viene también con el tema de las reglas procesales, porque yo me estoy adelantando, pero veo que en el trabajo práctico que les dieron de normas procesales no había nada específico. Pero si quieren también, y adelantándome a esto, lo de normas procesales, tengan en cuenta el artículo 278 de la ley concursal. Ustedes ya saben, por lo que han visto, que la ley concursal es una ley de fondo
y de forma. Es una ley sustancial y es una ley procesal, que se autoabastece, ¿sí? Es decir, obviamente en 290 y tantos artículos que hay, y siendo una ley que va a ser aplicada a un concurso de un pequeño comerciante, al concurso de una ama de casa, hasta el concurso del correo argentino, imagínense los grandes, digamos, avatares y de complejidades que pueden surgir y que por eso también está en proyecto de tratamiento, que quizá en algún momento tenga andamiaje. Lo que pasa que, bueno, con estos 2 años de pandemia quedó todo relegado a este tema COVID, ¿no es cierto? Que es lógico. El gran tema del concurso del consumidor, porque el concurso del consumidor es un concurso que llena y empapela los juzgados. Es la realidad, más de ciudades, bueno, ya no somos ciudades chicas, Mar del Plata, pero no somos una ciudad industrial al nivel Santa Fe, al nivel Rosario, y ni que hablar a nivel Capital Federal. Entonces, muchos de los concursos que tramitan hoy día en los tribunales de Mar del Plata, chicos, son concursos de consumidores, son concursos de gente que tomó préstamo, tomó crédito y no llega, no tiene forma luego de hacer pago a ello. Entonces, a lo que voy, que esta ley concursal sustancial y procesal se autoabastece. ¿Qué dice el artículo 278? Para que lo tengan en cuenta, que todo lo que no esté regulado expresamente en la propia ley, primero que el epígrafe del 278 es leyes procesales. ¿Qué implica? Todo lo que no esté regulado en la ley, se aplicarán las normas procesales de la ley del lugar donde tramite el juicio. ¿Está? Esto parece una cuestión, uy, sí, obvio que va a ser así. Bueno, hay cuestiones que han llegado a la Suprema Corte, como por ejemplo, si el famoso plazo de gracia, que antes eran las 2 primeras horas, uno tenía el vencimiento hoy 27 de agosto, por trámite procesal podías presentarlo hasta mañana 2 primeras horas. Ahora se extendió a las 4 primeras horas y es hasta las 12. Ese tema de si el plazo de gracia es aplicable o no al concurso preventivo, lo crean o no, llegó a la Suprema Corte. No me acuerdo ahora el nombre del fallo. Pero es decir, fíjense, porque era algo que para alguien era la pérdida total de un derecho, como es la caducidad por presentarlo fuera de término, con toda la implicancia que eso tiene, o de un juez que dijo, no, esto es aplicable. Bueno, evidentemente el 278 implica esto, que en lo que no esté regulado expresamente en cuanto a norma procesal, se va a aplicar la ley del lugar de juicio. Dice, atendiendo a la rapidez y economía concursal. ¿Por qué? Porque son principios buscados. El espíritu de la ley, del legislador de la ley 24.522 en el año 95, primó eso, la rapidez y la economía del trámite concursal. Tanto es así que el artículo 273, léanlo, porque el artículo 273 son las reglas procesales específicas que se van a aplicar. Es la regla específica. Por eso luego viene la parte de incidentes, 280, y luego nos dicen antes nos dicen el 278, está toda esta temática procesal. Luego de estas reglas específicas del 273 nos viene a decir el 278 que lo que no esté regulado se aplica en las leyes del lugar del juicio. Pero fíjense que tanto es la rapidez y la economía como principios procesales medulares buscados, que el 273, última parte, nos dice que el alargamiento de los plazos es causal de mal desempeño del juez. Obviamente, tienen que ser causas muy imputables para que un juez sea apartado de la causa con lo que ello implica, ¿no es cierto? Tiene que haber además un dolo, una omisión en el incumplimiento como funcionario. Pero bueno, la rapidez y la economía son buscadas. Entonces, en cuanto a reglas procesales, acuérdense 273 y el 278, que ¿cómo se tiene que leer el 278? Primero se van a aplicar las normas procesales concursales,
Porque no es que la ley concursal no tiene norma concursal, sí, no tiene norma procesal, sí las tiene. Entonces, primero, normas procesales de la propia ley de concurso. Segundo, las normas procesales del lugar del juicio, que sean compatibles con la rapidez y economía del trámite concursal. Esto lo cierro, lo dejo así cerrado, el tema de normas procesales, y lo voy a complementar con una cosita, un apostillado, que es el artículo 159, que es la aplicación analógica de las normas, y que tiene un poco que ver con esto, de alguna medida, no ya hablando de las normas procesales, sino en cuanto al fondo. ¿Qué dice el 159? Que todas las cuestiones que no estén reguladas por la ley van a ser de aplicación analógica la propia ley concursal, ¿sí? O sea, esto es una norma directamente hecha para el operador del derecho, para nosotros como abogados y para el juez. Es decir, tengo un contrato, está dentro de un despelote, si se quiere, concursal o de quiebras. ¿Qué hago? Bueno, se aplica analógicamente la propia ley concursal. Esto que dice también, acá no habla de la rapidez y economía, dice atendiendo a, ¿no? La debida, vamos al 159 tal como está, dicen las relaciones patrimoniales no contempladas, expresamente el juez debe decidir, aplicando las normas de las que sean análogas, analogía, atendiendo a debida protección del crédito, integridad del patrimonio del deudor y de su empresa, estado del concurso e interés general. Ustedes ya ven que con todos estos principios y todos estos fundamentos que se intentan proteger, debida protección del crédito, integridad del patrimonio del deudor y de su empresa, estado del concurso, interés general, muchas veces se van a chocar, ¿sí? Es decir, el juez va a tener que muchas veces decidir según su sana crítica, según sus propios rangos de valores, de prioridad de situaciones, porque muchas veces la integridad del patrimonio del deudor y de su empresa, si privilegia eso, va a conspirar contra la protección del crédito, ¿sí? Porque si yo decido no favorecer a un sujeto, a supuesto acreedor con un crédito, no voy a estar protegiendo ese crédito, pero voy a estar protegiendo la integridad del patrimonio del deudor. Esto es, cada caso concreto va a tener su solución específica y también, ¿por qué no?, según el juez que en el fondo toque decidir. Cierro esto de normas generales, paso a incidentes, porque está totalmente vinculado. Los incidentes, si ustedes van a tribunales hoy día, cualquier concurso o quiebra medianamente de algún comercio, no estoy hablando de los mega concursos, cualquier expediente más o menos de alguna relativa incidencia, ni siquiera tiene por qué ser el gran concurso, va a tener incidentes. ¿Por qué? Y porque ustedes ya se imaginarán que va a existir un incidente de verificación tardía o un incidente de revisión. Ya con eso arrancamos con el tema de incidentes. Entonces, la realidad es que muchas veces los concursos tienen 2, 3 cuerpos y los incidentes capaz que son 3 casilleros de un juzgado en tribunales. ¿Cómo está regulado esto del incidente? Que dijimos, incidente es un proceso que influye a otro, que está influido por otro principal. Lo que la ley regula, la ley concursal, es a partir del artículo 280, una especie de incidentes que son los llamados incidentes genéricos, que son aquellos incidentes que no tienen, lo voy a dar rápido esto, chicos, porque así podemos llegar con lo otro también. Y después me van a decir la duda que tenían respecto del práctico para que la podamos también acá tratar de dilucidar. Son cuestiones que guardan relación con el objeto principal del concurso, pero que no tienen asignado un trámite especial, porque vamos a ver que la propia ley concursal da trámites especiales para ciertas situaciones. Para otras no, simplemente las menciona y implícita o explícitamente les da el trámite de incidente genérico. Ejemplos,
verificación tardía. La verificación tardía del artículo 56, expresamente la ley dice que se va a tramitar o que va a tramitar por incidente genérico. Por ejemplo, el incidente de revisión. El incidente de revisión del artículo 37, la ley no dice nada, donde nada dice, no hay asignado un trámite especial, es un trámite residual. Entonces, el tema del incidente genérico. Después, por ejemplo, hay muchos otros casos, la opción del artículo 118, de las acciones de ineficacia, la verificación en la quiebra del artículo 202, la reposición contra la sentencia de quiebra, la autorización de una venta automotor, etcétera, 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 que van a poder ser tramitados por incidente genérico. Es un procedimiento abreviado tipo, ¿sí?, donde se busca precisamente en el trámite que luego del artículo, que a partir del artículo 280 está explicitado, dar una rapidez al mismo, aunque a veces se logra y a veces no, porque a veces está concluido el concurso por el artículo 59, porque se homologó, ¿sí?, homologado el concurso y adoptadas las medidas tendientes para su cumplimiento, el juez declara la conclusión del concurso. Y el incidente que está en la Suprema Corte y que encima después va a pasar a la Corte y que todo esto nos va a demorar 7 años, ¿qué pasa? ¿Está el concurso o no? Bueno, evidentemente son cuestiones que suceden y que los incidentes entonces alargan aún más los plazos procesales del propio concurso. El artículo 281 dice, habla del escrito, el incidente chico genérico es una verdadera demanda, donde se tiene que ofrecer la prueba a producirse, se tiene que acompañar la documental, el juez hace un análisis de admisibilidad formal, si es rechazado, eso puede ser apelado, y si la Cámara considera que tiene que ser tratado, ahí se va a dar nuevamente la orden al juez de primera instancia para que lo sustancie con un traslado por 10 días a la contraparte. La prueba de que se trate, obviamente la contestación de demanda es una verdadera contestación de demanda incidental, pero por más que sea incidental, tiene que autoabastecerse. Por supuesto que si, por ejemplo, estamos en un incidente de verificación tardío y yo voy a estar demandando al concursado, bueno, en realidad ahí el domicilio del concursado constituido en el expediente principal, ya ahí sí va a quedar como un domicilio constituido y no denunciado. Lo mismo en un incidente de revisión, si yo soy una acreedora que tuve la suerte que me declararon admisible, pero mi acreedor está, mi deudor está enojado conmigo y dice, no, a esta se la voy a seguir a muerte y me inicia el incidente de revisión, me va a notificar a mí en el domicilio que yo constituí en el proceso de verificación del artículo 32, en la demanda tempestiva, digamos, ante el síndico, ¿sí? Si hay hechos controvertidos se va a abrir a prueba. Acá, a partir del artículo 282, es bastante rebuscado, como lo dice, y no es tan práctico. En realidad dice que la apertura a prueba no puede exceder de 20 días. Eso no es así. Termina siendo un expediente como cualquier otro que lleva sus tiempos, que demanda sus tiempos, y que lo importante en este 282 es que se resalta la oficiosidad, el poder oficioso del juez como director del proceso, porque dice algo que es gravísimo y casi inaplicable, porque ¿qué juez se va a largar a hacer eso? Que dice que el juez puede declarar de oficio la negligencia de la prueba, aunque no estuvieran cumplidos los plazos para tramitarla. O sea, es como que el legislador acá le tuvo ganas de decir el juez es el que manda, acá también va a mandar el juez, no inventen cosas dilatorias, pero la realidad es como todos dicen, ¿no es cierto? Por una cuestión de defensa al juicio, es muy grave que un juez, una negligencia de oficio, vaya a ser decretada.
Por otro lado, dice que la prueba pericial puede ser ejercida por 1 a 3 peritos. 1, si el juez lo propone y las partes lo consienten. 3, si las partes así lo solicitan. El juez puede designar uno de oficio y los otros 2 por las partes. Bueno, en realidad esto tampoco es aplicable. Supónganse que tenemos, yo estoy hablando del tipo de los incidentes genéricos los más comunes, supónganse que tenemos en un incidente de revisión una prueba pericial contable. Nada, chicos, se sortea un perito contador, por eso, porque uno lee el 282 y se piensa que es un expediente venido de la estratosfera. No, la realidad es que no, se va a sortear un perito contador, uno solo. Lo que pasa es que, precisamente como la ley concursal está hecha para todo tipo distintos de procesos, bueno, imagínense que, dada la complejidad de las situaciones, puede haber alguna cuestión o incidente particular que lo demande. Pero también son cuestiones que, como no es una cuestión de orden público, puede llegar a ser también que las partes mismas propongan más de 3 peritos y el juez lo valorará según el caso si lo amerita y podrá conceder entonces esa prueba ampliada. Los testigos también, que no tienen que ser más de 5, ¿sí? Esto como para darle un marco marco escueto en cuanto a tiempo de consumación. Luego también menciona el articulado, creo que es el artículo 285, que lo tengo por acá. La resolución que pone el fin al incidente es apelable, ¿sí? Como no dice nada, se va a aplicar que el 273, apelable en relación y con efecto suspensivo. Después, obviamente los legitimados activos son quienes hayan sido parte en este incidente, y cualquier otra cuestión suscitada durante el trámite incidental, en principio, y eso es lo que la ley dice y quiere y busca, va a ser inapelable. Lo que pasa es que la parte lo va a tener, es como una suerte de efecto diferido, lo va a tener que plantear, dejar planteado y luego volver a plantearlo con la apelación contra la sentencia definitiva. ¿Se entiende? ¿Esto para qué? Para evitar que el expediente vaya y venga, vaya y venga, vaya y venga a la Cámara, que vuelvo a lo mismo, rapidez y economía procesal. Pero puede haber, siempre hay distintos jueces, ¿no? Jueces muy apegados al sentido y a lo dicho por la ley, y jueces que son un poco más laxos y que quizá lo mismo pasa, chicos, con la regla de la inapelabilidad de los concursos y quiebras. Esto es lo mismo, hay concursos y hay jueces donde está el rey, que es una regla, lógicamente la ceden un poco, y hay otros que no, que todo es la regla de la inapelabilidad, y por más que se te aparezca piñón fijo a pretender no sé qué cosa, te dicen es inapelable, como si fuera una cuestión sacramental. De esto también, según la interpretación de cada juez, va a tener estas variables. El 286 lo que nos dice, para que no se enrosquen con ese artículo que parece medio complicado, todas las cuestiones, sean procesales o sustanciales, no hay que distinguir. Todas las cuestiones incidentales que sean conocidas se tienen que plantear en el mismo momento. No puedo yo ahora plantear una cosa, de acá a un mes plantear otra cuando yo ya lo conocía. ¿Dónde se puede ver esto, chicos? En el típico caso del monto a reclamar. Si yo estoy reclamando un monto, no puedo iniciar de acá a 3 meses un juicio por los intereses. Porque, ¿qué me van a decir? Teoría de los propios actos, que es una teoría que también se invoca mucho en tribunales y que hay que tener mucho cuidado. Teoría de los propios actos, usted ya reclamó como monto 10 pesos, ahora quiere 100 por intereses, lo conocía en el momento en que planteó los 10 por capital, por el artículo 286 se le va a rechazar la petición con costas, así que ojo con estas cuestiones. Chicos, esto en cuanto, bueno, una postilla, capaz que alguno de estos temas viene en cuanto al trabajo práctico. El 273 de las reglas específicas procesales dice que la citación a las partes es por cédula, la citación a las partes y por nota el resto de los traslados y resoluciones.
Con lo cual uno podría pensar que la sentencia que pone fin a un incidente concursal es por nota. Esto es grave por la afectación de derechos de lo que implica la notificación de una sentencia donde yo ya después, consumados los plazos, no tengo derecho a pataleo alguno. La realidad es que Garaguso, ojo que igual la Cámara de Necochea en su momento había dicho que es por nota, pero posteriormente, ya citando también a la Cámara de Rosario en pleno, Rivera, Garaguso y otros autores, no discuten en que los traslados son por cédula, y actualmente todos los incidentes, cuando está la sentencia, dice notifíquese por cédula a las partes. Esto en cuanto a incidentes genéricos, que son estos incidentes residuales que no tienen un tratamiento específico en la ley. Luego están los juicios incidentes como categoría, yo digo, de incidentes, porque no lo van a ver estructurado así sí, en el material subido, seguramente, pero no en los libros que tenemos de consulta. Los juicios incidentes son aquellos que van a tramitar por vía ordinaria o sumaria, pero que por su conexión con el expediente principal son atraídos por el fuero concursal. Y estos son la acción de dolo del artículo 38, que el propio artículo 38 nos dice que va a tramitar por vía ordinaria. Dice, las acciones por dolo a que se refiere el artículo precedente tramitan por vía ordinaria. Entonces, es un juicio incidente. La extensión de la quiebra del artículo 164 también tramita por vía ordinaria. La acción de representantes y terceros y la acción del artículo 173 y 174 también tramitan por vía ordinaria. Y acá, para agregarles algo más, tenemos entonces incidentes genéricos, están entendidos, juicios incidentes por vía ordinaria o sumaria, pero la propia ley nos da el trámite ordinario, entonces acción de dolo, acción del 164, la extensión de quiebra, acción de representantes y terceros, y del 173 y 174, y Garaguso nos añade acá la figura de los juicios incidentes autónomos. Esto es simplemente como método de estudio. ¿Por qué? Porque él dice, y trae acá a colación el famoso artículo 59. Una vez homologado el acuerdo y tomadas y ejecutadas las medidas tendientes a su cumplimiento, el juez declara la conclusión del concurso. Entonces dice Horacio Garaguso, si el concurso está concluido, estos juicios incidentes pasan a ser juicios incidentes autónomos, porque el concurso en sí concluyó. ¿Se entiende? Es como para darle una nota de diversidad a esta etapa procesal en donde se dictó el 59 y entonces digamos que igual va a seguir de la misma forma y va a seguir tramitando y puede llegar a la corte, todo lo que dijimos, pero pasa a ser un juicio incidente autónomo. Pero sé que sería que era con eso, pero que al estar concluido el concurso, o sea, claro, claro, pero en realidad no es que con esto se sortean nuevos jueces, que pasa algo terrible. No pasa nada. Van a seguir tramitando de igual manera, pero por eso digo que es una cuestión a modo de estudio, de como para marcar una diferencia en el proceso principal, que pasa con estos juicios que tienen una vía de tramitación propia y que la propia ley dice que tramitan por vía ordinaria. ¿Sí? Entonces, incidentes genéricos, juicios incidentes, con esto del 59 juicios incidentes autónomos, y tenemos los incidentes específicos, luego del artículo 117, observación de la fecha de inicio de cesación de pagos, 96, levantamiento sin trámite, artículo 16, pronto pago, artículo 146, oposición del boleto de compraventa, artículo 209, concurso especial.
son incidentes específicos. La ley le reguló su trámite en forma específica. El pronto pago tiene toda una regulación, el concurso especial tiene una regulación, cómo se opone el boleto de compraventa lo mismo, cómo se observa la fecha de inicio del estado de cesación de pagos lo mismo. ¿Sí? Son entonces incidentes específicos. Luego, lo último se los comento para que quede dentro de esta organización mental de lo que son los incidentes. Vuelvo a repetir, genéricos, juicios incidentes, con los juicios incidentes autónomos, estos incidentes específicos que tienen la regulación expresada por la ley. Dos cuestiones. Incidentes de los códigos procesales locales. Los incidentes de los códigos procesales locales son aplicables a los incidentes concursales o al mismo proceso concursal. ¿Esto por qué? Porque también el 278 lo permite. En todo lo que no esté regulado específicamente se aplicarán las normas procesales de la ley del lugar de juicio. Entonces, si yo tengo que aplicar en un incidente de verificación tardío o tengo que aplicar en el propio concurso un incidente de nulidad de edicto, pues entonces son incidentes de los códigos procesales locales que tienen plazos más abreviados, por supuesto, que el incidente genérico, etc. ¿Sí? Son entonces aplicables un incidente por una nulidad de una notificación, etc. Y luego, lo último, están las simples incidencias. Las simples incidencias son aquellas que, por ejemplo, los contratos en curso de ejecución del artículo 20, tramitan en el mismo expediente. Son cuestiones incidentales que tramitan en el mismo expediente y que algunos autores dicen no requieren traslado a la contraparte. Esto no es tan cierto porque toda cuestión que se suscite va a generalmente meditar un traslado, pero acá tenemos los contratos con prestaciones recíprocas pendientes, el tema de la autorización para salir del país por el artículo 25, para salir por más de 40 días corridos, donde se tiene que pedir autorización al juez. Si es menos de 40 días, estando concursado, tiene que comunicarlo, pero si es más de 40 días, ya tiene que pedir la autorización. Y eso no se hace un incidente genérico para decir que me voy a visitar a un familiar a X parte de donde sea. ¿Sí? Ahora sí, díganme ustedes, del trabajo práctico que vieron, algo de incidentes que no haya quedado claro, o mismo de esto que recién hablamos nosotros. Era eso, profe, porque acá tengo que daba supuestos de incidentes y vos tenías que clasificar qué tipo era. Por ejemplo, pronto pago laboral, yo le puse específico. Los que encontré le puse, y el que no encontré le puse genérico. Pero no sé si va a estar bien. ¿Cómo cuáles? Le puse genérico a impugnación de la declaración de existencia de acuerdo preventivo. Impugnación. Después subasta extrajudicial, le puse incidente de código procesal, porque por ahí me pareció. Pero la verdad es que como no. Pero la impugnación del 49, tengo acá la ley, y vamos a esto, la impugnación del 49. A ver. Igual ya lo entregué, pero bueno, de última me queda para saber, para estudiarlo. Sí. Vos le pusiste incidente genérico, sí. A ver. A ver acá. Sí, a ver. Algunas cuestiones, chicos, yo por ejemplo en un expediente, lo digo desde la práctica, ¿no? Acá, por ejemplo, creo que es el libro de Rivera, cuando yo recién les hablé, no les mencioné todo para que no se haga
larguísimo, pero cuando hablan de las simples incidencias y cuando dice autorización del juez que pide el famoso artículo 20 de prestaciones recíprocas pendientes, yo vi en un juzgado un incidente de prestaciones recíprocas pendientes por resolución del contrato, que eran 3 cuerpos y era una pelea infernal que se suscitó con eso. A ver, también a veces va a depender, porque vos lo podés iniciar, lo podés llegar a plantear dentro del propio concurso, y que el juez también, porque el juez con esto de las facultades oficiosas también tiene, esas facultades oficiosas le dan unas facultades ordenatorias. Entonces también el juez puede decir, bueno, no, para dar más orden, porque también la impugnación, vieron que la existencia de acuerdo del artículo 49, que es tan minucioso, ¿sí? Nos habla de, bueno, está luego el artículo 50, pero son cuestiones a veces muy finitas, que era algo muy simple, ostensible, o cuestiones que ya son más tirando al fraude. Entonces también eso va a ser a veces una diferente dinámica. Pero digamos que sí, todo lo que no tiene, todo lo que va a ser residual y que no tiene un trámite específico, para el incidente genérico está perfecto que lo mencionen. ¿Alguna duda más, chicos, de incidentes? Si quieren pasamos muy brevemente. A ver, ya estoy acá. Acá y voy a compartir pantalla. A ver. No me pusieron como hospedador. Buah. Bueno, no importa. El miércoles pasó lo mismo con la doctora Carnero, y ella lo que hizo fue después subirlo al chat, el Power. Bueno, para que veamos lo que había dado, nada más. Claro. Bueno, yo en realidad, nada, lo que hice, tengan muy en cuenta, chicos, porque eso también, igualmente, bueno, el examen va a ser oral, ¿no es cierto? El primer parcial va a ser oral. Eso está bueno, tiene su parte buena, porque precisamente con esto de la bolilla 1, ¿no? Yo había puesto esto de, por un lado tenemos los principios, los fines, los fundamentos, los caracteres, que a veces se chocan, se enlazan, el objeto dinámico y el objeto estático. Igual háganse un pequeño cuadrito. Yo creo que hay un material de esto del doctor Garaguso. Ténganlo presente, ¿sí? Tengan también, como principios, figura acá en el mismo programa de estudio que estoy viendo, ¿no es cierto? Principios dice escasez, realidad, empresa y participación de los trabajadores. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque las últimas de las reformas que hubo a la ley 24.522 fue precisamente, las reformas del año 2006-2011, dar participación no a los acreedores laborales, a los trabajadores, que pueden no ser acreedores. Dentro de una masa de trabajadores de una empresa, yo puedo tener acreedores, trabajadores o trabajadores solos. Lo que pasa que también, como hablan Junchen Bass, Dazo y varios autores en jornadas cuando se hacen, hoy por hoy el trabajo tiene, y la conservación de la empresa como esa fuente de trabajo tiene tanta importancia y tanta repercusión social, que realmente por eso en las últimas modificaciones se dio participación activa a los trabajadores, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta dentro de los principios. Después los fines, igualdad, integridad, conservación de la empresa. Sí. Como los principios del derecho concursal, porque después me encontré con los principios del proceso, que ahí entran los de economía procesal, es un lío tremendo. Exacto, contradicción, bilateralidad, oficiosidad, exacto. Después están los principios. Yo diría lo mejor para esto,
no es entrar en lecturas que sí, las hay, pero les puede llevar, claro, un mes, teorizar de todo esto. A ver, con una mano en el corazón, porque es mucho teórico y interesante, porque también los fallos hay que decirlo. La realidad es que si tuviéramos tiempo de cursada, ¿no es cierto? Todo esto realmente, por ejemplo, yo digo a veces, ¿no? En concursal es muy interesante situarse como si ustedes fueran jueces. Porque supónganse que ustedes son jueces. La ley ya la leyeron, ya la saben lo que dice. Y si el juez no sabe lo que dice la ley, va y la lee, porque la realidad es que tampoco se la sabe de memoria, no tiene por qué. Ustedes son jueces, dice, uy, a ver, ¿cómo era que se resolvía esto? Bueno, sí, estaba el artículo por acá, voy y lo miro, perfecto. Pero la realidad es que después, toda esta teorización de principios, fines, a lo que apunta la ley concursal, eso sí lo tiene que tener el juez, bueno, o lo estudiará para el caso concreto, ¿no? Pero lo tiene que tener presente, porque es lo donde va a poner las cartas sobre la mesa y donde va a decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Sí? Por ejemplo, también hubo casos en Mar del Plata donde, ya lo vamos a ver en quiebra, no están permitidas ahora las distribuciones complementarias. Es decir, cuando se liquida el patrimonio, hay que liquidarlo todo y recién ahí el proyecto de distribución final repartir, por así decir. La realidad es que muchas veces se liquidaron bienes donde había trabajadores, acreedores con privilegios, donde lo necesitaban, y jueces de Mar del Plata autorizaron esas distribuciones. Quiero decir, esto juega mucho en los valores que se estén dando, la situación concreta, y entonces todo esto, por eso digo, uno situándose como juez, la ley sí, la viste, el artículo, punto, pero después te vas a ir mucho a estos temas. A ver, ¿por dónde tengo que enfocar esto? ¿Qué es lo que yo quiero como juez priorizar? Y de ahí darle el fundamento, ¿no? Por supuesto. De ahí le voy a tener que buscar el basamento concursal, normativo, hasta la impronta de esta ley para dar sustento a la opinión que yo quiero formar del tema. O sea que es muy interesante. Y en los fallos de concursal se ve esto. Bueno, chicos, también lo típico, el tema, la famosa quita o espera. Es decir, ¿cuánto es una...? Primero, no se puede homologar un acuerdo abusivo en fraude a la ley. El artículo 52 bis lo dice expresamente, pero los autores y todos decíamos, bueno, esto está desde siempre, porque ya desde el Código Civil no avala un derecho, un ejercicio abusivo de los derechos, entonces, por más que la ley concursal lo diga o no, me es lo mismo. Ahora, la ley concursal expresamente dice que no se puede homologar un acuerdo abusivo o en fraude a la ley. Pero por otro lado, ¿qué es abusivo o en fraude a la ley? El pago de un crédito en 20 años sin intereses, con la inflación que hay en Argentina, ¿es abusivo y en fraude a la ley o no? Bueno, también se da según el caso, porque suponte que porque sabemos que si no hay concurso preventivo, es decir, empresa rescatada, y quiebra. Y entonces, miren si esos acreedores, los pongo yo ahora a ustedes, ¿no? Con la opinión. Miren si esos acreedores resultan proveedores de esa empresa, en donde dicen al juez, señor juez, y yo prefiero que me pague de esto lo que puede, pero que esta empresa se recupere y sea la que todos los meses sí me esté pagando como lo está haciendo ahora. Entonces, uno va a decir, no, lo mando a la quiebra porque el acuerdo es abusivo en fraude a la ley, y con esto hago perder a todos. ¿Sí? Cuando son los propios acreedores los que me dicen, está bien, zanjemos el pasado acá, pensemos para adelante porque esta empresa tiene una posibilidad de venta de productos a Brasil, se está recuperando perfecto, yo le sigo vendiendo y ahora con cada venta que le hago, que le pido el cheque al día, me lo están pagando regularmente y yo juez lo voy a mandar a la quiebra. ¿Se entiende esto? O sea, hay todo un juego de situaciones muy interesantes que en los fallos se ha visto. Entonces, ténganlo presente, pero háganse un cuadro porque si no se van a marear. Lo mismo, chicos, del tema de los presupuestos, sujetos activos y pasivos, no vamos a hablar porque vamos a estar hasta las 9 de la noche. El concurso como proceso y como instituto, eso es más fácil, la bolilla 3 ya la van a ver. El tema de la competencia concursal,
tengan en cuenta la diferencia entre jurisdicción y competencia. La jurisdicción es un poder del Estado, según el cual es un poder abstracto, según el cual el Estado se reserva la forma de dirimir los conflictos entre particulares. Pero la competencia es la que le va a dar el ejercicio de esa jurisdicción. Entonces, la competencia concursal, ¿cómo va a ser el ejercicio de esa jurisdicción a través de la competencia? Bueno, va a ser una competencia ordinaria. ¿Por qué? Porque no es una legislación de emergencia o residual como es la legislación federal, ¿sí? Que ustedes ya saben, el marco de la competencia federal es casos muy puntuales, marítimo, navegación, que atañen al Estado, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la materia, al tipo de competencia que va a tener territorial. Luego, en cuanto a la competencia en razón de la materia, provincia de Buenos Aires, tenemos que la competencia está atribuida a los juzgados civiles y comerciales, pero Rosario, Córdoba, Mendoza tienen juzgados concursales específicos, que para mí es fantástico, y de hecho son los fallos que también muchos se mencionan. Capital Federal también, ¿no es cierto? Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cava, tiene en Cava juzgados que son de competencia ordinaria y competencia federal. Y dentro de la competencia ordinaria tenemos juzgados civiles y juzgados comerciales. En Cava tiene los juzgados también comerciales que se resuelven societarios y concursos, y que son fallos que, claro, chicos, los jueces son humanos. Si nosotros fuéramos jueces y tenemos que resolver un montón de cuestiones, y bueno, no podríamos darle la importancia que le puede dar un juez de Mendoza, que tienen específicos concursales. La verdad que es otra la posibilidad de estudio, de dedicación, y lógico que se puede hacer. Entonces, más que nada, y después, por supuesto, la competencia dada en función de particular, que está dada por el artículo 3, ¿sí? Que tenganlo presente, que nos habla de competencia en razón, dijimos, materia territorial, y cómo va a específicamente, en razón del territorio y de la materia, va a resultar ese juez competente. Ténganlo presente, léanlo el artículo 3, que les quede bien claro. Después está el artículo 4.4, bueno, que es complejo, ¿no? A esto, chicos, en el artículo 4.4 lo podemos después, porque ustedes no lo vieron, eso creo que se pidió que lo vean de una clase subida de la doctora Cereijido, que me dijo que les comunique que ya está a la vista de ustedes, ese Zoom de ella que estaba grabado. Yo les pido que lo vean de allí, porque el artículo 4 es complejo, es esto de la quiebra transfronteriza, de la extraterritorialidad que se reconoce a una quiebra dictada en el extranjero, que esa quiebra dictada en el extranjero ya es un hecho de quiebra y un hecho revelador que permite no revelar un estado de cesación de pagos y permite el conocimiento del dictado de esa sentencia en el extranjero, pedir la quiebra en Argentina, ¿sí? Véanlo, vean ese PowerPoint, lo vamos a poder luego en las clases de repaso también dilucidar y sacar cualquier duda. Así que bueno, chicos, espero haber sido clara, que se haya entendido. Las clases de repaso son para esto, son para que digan, bueno, tal tema quedó o lo que necesitan. Y por el campus también estamos en contacto, nos mandan mensajes. Silvana de Gregorio es mi nombre, porque estuve dando clases presenciales, pero ustedes son otros, así que tenemos como un mareo de alumnos en ese sentido. Así que, bueno, para lo que sea, nos mandan mensajes o nos avisan también por el campus, y
y estamos aquí para ayudarlos. Doctora, ¿le puedo Así hacer una que, consulta? bueno, que tengan... Sí, sí. Sí, No por sé, favor. porque no tengo Sí. el cronograma a mano. Sí. El tema de la unidad 3, cuando habla del síndico, los órganos, el comité de control, Sí. en el campus todavía no tenemos nada subido, o yo por lo A menos no ver. tengo nada visible, y no tengo el cronograma a mano para de última, A si ver, usted sabe de dónde lo podemos leer. Lo van a ver el primero. Lo van a ver bien. el 1 de septiembre. El miércoles, ok, perfecto. El primero. Sí, Bien. sí, Bueno, ahí muchas sí que gracias. se va a dar por Zoom. Bien, gracias. Bueno, chicos, un gusto. Nosotros nos volvemos a ver el 15 de septiembre, vuelvo yo a dar en esto. Así que, bueno, pero nos mandan mensaje, mail, lo que sea. Un gusto, que tengan muy buen fin de semana todos. Gracias, igualmente, doctora. Gracias. Igualmente. Profe, Gracias. Gracias por la atención. Yo llegué Hasta un poco luego. más tarde, ¿me puso el Gracias. presente? Sí. A ver. Abril Guidoni, Aguardame porque un me segundo. conecté y ya habían empezado por eso. Aguardame. Entonces era, esperen que Jiménez, había otra, Jiménez, Nazaret, sí, los tenía, Pau, Rocío era la otra chica que estaba, Matías, profe. sí, Dalma y Gartúa. Sí, yo tengo igual los apellidos. Antista. Pilar Pena también se retiró justo recién. Pena Pilar, sí, y Guidoni Abril. Perfecto, ya están todos anotados. Bárbaro. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.